Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar la parte 3 del video y será el delantero. En esta parte. Después también pondré el cuello en la parte de atrás. Y se pasará con crochet una fila, doble cadena. Lo mismo en esta parte. Es cuello B. Aquí tengo adelantado un lado del delantero. Es empezar con 76 puntos. Son 76 puntos. Es la hilera 1 y es 13 puntos revés, es en esta parte que está 13 puntos revés, después 2 derechos, 5 revés, son 13 puntos revés, 2 puntos al derecho, 5 puntos revés, 2 puntos al derecho, 5 revés, 2 puntos al derecho, 8 revés, 8 puntos revés, y aquí para los botones se formará de 4 puntos, que será el punto musgo. De ambos lados se tejerá al derecho los 4 puntos. Son 4. Es la hilera 2 y la hebra pasará de esta forma para empezar de este lado, y no se debe tejer el punto de orilla. Después tejer todos los puntos al derecho. Tejer el punto de orilla, este es la hilera 3. Tejer al revés los 13 puntos y aquí formar la figura. Después tejer 5 puntos revés y formar la figura. Tomar la hebra del centro de los 2 puntos y tejer al derecho los 2 puntos. Pasar la hebra por encima de los 2 puntos. De esa forma. Nuevamente tejer 5 puntos revés y formar la figura. Así como se hizo en la espalda y la manga. Y queda de esta forma.
Este es el punto musgo que está formado de 4 puntos. Se tejerá de ambos lados al derecho. Es tomar la hebra del centro, tejer 2 puntos al derecho, pasar la hebra por encima. Nuevamente, tomar la hebra del centro de ambos puntos y tejer al derecho los 2 puntos. Pasar la hebra por encima. Ahí, ese es para la figura. Y en este lado son 8 puntos de vez. Después 4 puntos al derecho. Son 4 y pasar la hebra por atrás. No se debe tejer este punto, el punto de orilla. Después al derecho. Tejer recto hasta la hilera 30. Es la hilera 129. Es la hilera 130. Hasta aquí es la hilera 130. Ahora es formar la sisa, menguar 7 puntos. Son 7 puntos que se han menguado. Es la hilera 132. Tejer todos los puntos al derecho. Menguar un punto en el lado de la sisa, al final de la hilera. Y al inicio menguar un punto. Es la hilera 133. Entonces aquí se tiene que menguar un punto al final de la hilera y un punto al inicio de la hilera, llegando a menguar en total 18 puntos. Es la hilera 134. Menguar un punto al final de la hilera. Al inicio igual, menguar un punto.
es la hilera 135. Y aquí en la hilera 135 ya no se debe formar la figura. Tejer los puntos al revés. Es la hilera 138. En el lado de la sisa seguir menguando al final de la hilera un punto y al inicio de la hilera también. Aquí menguar un punto. Es la hilera 139. Aquí en la hilera 139 se tiene que empezar a formar el cuello, cruzar el punto, después menguar, tejer un punto al revés y después 4 puntos al derecho. Aquí en el otro lado del delantero es esta parte y se ve de esta forma. Ahí. Es la hilera 140. Menguar un punto al final de la hilera. Este es el lado de la sisa. Y menguar un punto al inicio de la hilera. Es la hilera 141. Y se tiene que dejar de formar la figura. En esta parte es tejer los puntos al revés, en el lado de la sisa. En este lado del cuello se tiene que menguar un punto. Un punto al revés y 4 puntos al derecho. Se debe cruzar para que en este lado, que es el lado revés de la chompa, se forme una cadena aquí en esta parte. Aquí en la hilera 142 menguar un punto al final de la hilera.
Este es el lado de la sisa y hasta aquí se han menguado en total 18 puntos. Aquí en la orilla quedan 9 puntos para tejer al revés. Desde aquí en este lado tejer recto. Y aquí nuevamente menguar un punto. Este es el lado del cuello, pero antes se tiene que cruzar el punto. Es la hilera 147 y aquí se debe dejar de formar la figura. Y aquí nuevamente cruzar el punto para reducir un punto. De esa forma. Y así se va tejiendo, menguando un punto cada 2 hileras. Es la hilera 148. Es la hilera 158. Es la hilera 159. Aquí en la hilera 159, dejar de formar la figura. Tejer al revés. Y en este lado seguir reduciendo un punto. Cruzar el punto por delante y el otro por detrás, de esa forma. Y tejer al revés, uniendo los dos. Un punto al revés y 4 puntos al derecho. Después se debe tejer hasta la hilera 172 para volver a dejar de formar la figura. Es la hilera 172.
Es la hilera 173. Y aquí en la hilera 173 tejer al revés los puntos, dejando de formar la figura de este lado. Y aquí seguir reduciendo un punto. Tejer hasta la hilera 188 y en la hilera 189 se dejará de formar la figura. Es la hilera 188. Es la hilera 189. Aquí en la hilera 189 se debe dejar de formar la figura. Entonces es tejer los puntos al revés. Y seguir menguando los puntos. Es la hilera 190. Es la hilera 193. Ahí se reduce un punto. Y este es el último. En total aquí son 30 puntos. Es la hilera 194. Es la hilera 195. Desde aquí tejer recto hasta la hilera 202. Es la hilera 201. Es la hilera 202. Hasta aquí es la hilera 202. Ahora es formar el hombro. Es la hilera 203. De este lado aún se debe tejer
y en la hilera 204 se pondrá en descanso 4 puntos. Es la hilera 204. Es la hilera 204 y aquí se tiene que poner en descanso 4 puntos. Esto ya es para formar el hombro. Ahí son 4. Son 4 puntos. Sin embargo, pasamos un punto para dar la vuelta la hebra de esa forma. Es la hilera 206. Poner en descanso 4 puntos. Al inicio de la hilera, dar la vuelta en el punto, la hebra y continuar. Esta es la hilera 207 y se debe dejar de formar la figura de este lado. Es la hilera 208. Poner en descanso 4 puntos. Son 4. Lo mismo, pasar el punto al otro lado, dar la vuelta a la hebra y de esa forma empezar la hilera. Es la hilera 209. Es la hilera 210. Poner en descanso 4 puntos. Aquí dejar de formar la figura. Es la hilera 211. Y con eso se ha terminado el delantero en la hilera 211. Se debe remallar con crochet. De este lado, formando una cadena. Y aquí dejar 5 puntos para continuar hacia el cuello de la espalda. Aquí ya se tiene unido con la espalda, entonces se debe unir de la misma forma en este otro lado. Aquí en la parte del cuello de la espalda tomar los puntos sacar el marcador. Es más fácil con crochet. De esta forma.
de cada cadena un punto. Son 8 puntos. Pasar a la aguja. Y aquí en esta parte tiene que ser 33 puntos. Sacar el marcador y poner a este lado. Entonces desde aquí. Entonces aquí están los puntos 8, 33 y 8. Aquí tomamos los puntos que estaban en descanso, son 4 más 1. 4 puntos que eran los que se ha tejido en punto musgo, más 1 para que ya sea el punto de borde. Son 5 en total. Pasar el punto de orilla sin tejer. Tejer al revés. De ambos lados se tejerá al revés. Aquí se debe dar la vuelta la hebra y tejer al revés. Aquí en esta parte se tiene el punto de orilla. Entonces tejer más 2 puntos de aquí. Será intercalado. En una hilera será 2, en el otro será 1. Ahora son 2 más este 1 que es el punto de orilla, 3. Y tejer al revés. Pasar el punto de orilla sin tejer. De ambos lados es tejer al revés. Y este es el punto de orilla. Se tomará más un punto de aquí. Tejer al revés. Esta vez se ha tomado solamente un punto. Dar la vuelta. Pasar el punto de orilla sin tejer. Tejer al revés. Tejer al revés también del otro lado. Esta vez es tomar el punto de orilla más 2 puntos y se teje al revés. Esta vez son 2 puntos. Se tiene que intercalar un punto y 2 puntos. Queda de esta forma el cuello. Y en este otro lado, esto es que se forma una cadena. Y esta otra cadena es cuando se ha remallado los puntos. Se trabajará con una aguja punta roma. Con la otra aguja tomamos los puntos
pasar por ahí y al otro más. Este es el cuello de la parte de la espalda. Y aquí en el borde pasar una fila con crochet, formando una cadena. En este caso es doble cadena, pero en una sola vuelta. Esto es lo mismo se pasará aquí entre el delantero y la espalda. Esto ya tengo avanzado y queda de esta forma. Queda de esta forma y ya tengo listo los botones. Para los botones, en la primera parte está en la hilera 40. Después se separan de aquí en este otro, son 24 hileras. 24, 24 y 24. La medida en centímetros. Un lado del delantero, 28 centímetros. Hasta donde se divide son 23 centímetros. Hasta la sisa son 42 centímetros. 56 centímetros. 40 centímetros. 64 centímetros. El ancho de la espalda 48 centímetros. 13 centímetros. 19 centímetros. El hombro 11 centímetros. El cuello en la parte de la espalda en línea recta son 19 centímetros. También tengo el texto de las partes principales. Por ejemplo, está cuántos puntos se debe empezar para la espalda, el delantero, cuántas hileras se tiene que tejer. Lo mismo para la manga. Después ya para formar la figura, para formar el hombro, se recomienda ver el video. Muchas gracias por ver el video. Les invito a ver el siguiente video. Aún no sé si será máquina, crochet o con 2 agujas.